La autoridad del creyente, parte 2. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces podemos ver por estos versículos, esto es algo pues de que en parte compartí la semana pasada, pero esta vez quiero que leamos esta porción para que quede establecido pues de que nuestro Señor Jesucristo no solamente tuvo autoridad cuando Él en su encarnación, cuando vino y nació de María, pero Él ya tenía autoridad en la creación, así como dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios creó todas las cosas. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están envueltos en la creación de todo el universo y todo lo que existe. Entonces también nos habla en el versículo 26 del mismo Génesis, el capítulo 1, de que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que están envueltos en la creación. O sea, la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo, no inicia cuando Él vino como hombre y se hizo carne. Él ya estaba envuelto desde la creación. Él siendo Dios, ya tenía esa autoridad antes de que se convierta o que sea encarnado en hombre. Ok, ahora, ¿qué es lo que ocurre en su encarnación? Bienvenidos mis hermanos, tomen asiento. ¿Qué es lo que ocurre en su encarnación? En el libro de Filipenses, vayamos al libro de Filipenses rápido, en el capítulo 2, el versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Vemos de que nuestro Señor Jesús, estando en su posición con el Padre, con el Espíritu Santo, siendo Dios, Él se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo y nació de María, la Virgen. Y la palabra nos dice de que Él no estimó como cosa a que aferrarse. O sea, de que Él se hizo hombre, pero se despojó de su deidad. Pero lo interesante de todo esto, vemos de que a pesar de que Él se despojó y no estimó aferrarse a esta deidad que tenía en el principio, se despojó, pero sabemos de que Él durante su ministerio, en los 3 años y medio de su ministerio, Él fue el 100% hombre y 100% Dios. Pero su vida no lo vivió en esa condición de Dios, lo vivió en la condición de hombre. Por eso que Él tuvo que ser ungido cuando fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Entonces nos damos cuenta de que Él, siendo despojado, no estimó cosa a que aferrarse, como decir, bueno, ahora yo soy Dios y voy a hacer lo que quiero aquí en la tierra. No, Él se despojó de eso, pero no dejó de ser Dios en su naturaleza, pero también era 100% hombre. Y le voy a decir, todo lo que Él afrontó durante su ministerio que Él estuvo en la tierra en esos 3 años y medio, lo hizo en la condición de hombre, sujeto al Padre,
y bajo la unción del Espíritu Santo, en plena comunión con el Espíritu Santo. Entonces, Dios en Cristo nos demuestra, ahora en estos 3 años y medio, nos viene a demostrar a nosotros para que nosotros podamos ver lo que Dios puede hacer tomando la forma de siervo en sujeción al Padre y bajo la unción del Espíritu Santo vivir esta vida. Y sabemos de que nuestro Señor Jesucristo, Él no pecó, ¿sí? Amén. Vivió sin pecado, si no, no hubiese podido ser nuestro Redentor, si no, no hubiese podido cumplir nuestra redención. Entonces, ahora Él nos muestra, bajo ese tiempo que está en esos 3 años de ministerio, nos está demostrando lo que es vivir en esta carne. ¿Okay? Porque Él se hizo hombre al igual como nosotros. Él se hizo hombre, se despojó de esa deidad por ese tiempo y nos vino a mostrar lo que es vivir bajo la unción, bajo esta nueva condición, bajo esta nueva vida, bajo esta nueva naturaleza que ahora tenemos en Cristo debido a nuestro nuevo nacimiento. Entonces ahora Él empieza a caminar esta vida porque Él es el primogénito entre muchos hermanos, como dice Romanos 8:29. ¿Okay? Él es nuestro ejemplo. A Él vemos lo que realmente es vivir como hijo de Dios. Él es nuestro ejemplo, no hay ningún otro más ejemplo. No es Pablo, no es Pedro, no es Juan, ninguno de los apóstoles es nuestro ejemplo, es Jesús nuestro ejemplo. Entonces el Señor nos dice, Pedro nos dice de que nosotros sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Si es que los apóstoles, si la palabra nos dice de que nosotros podemos, como decía, que sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo porque realmente si lo podemos hacer, sí o no. Si no, no nos estaría pidiendo algo que sería para nosotros imposible hacerlo. Se estaría burlando de nosotros si en el momento que la palabra del Señor dice ser santo porque yo soy santo. ¿Ok? Te está diciendo, Raúl, sé santo porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. Te está diciendo con base, no te está diciendo para hacerte sentir mal, tampoco te está diciendo para burlarte de ti o para engañarte, te está diciendo la verdad. Te dice ser santo porque yo soy santo, entonces te dice porque todo lo que he hecho en Cristo, toda la obra redentora que fue completa y perfecta, tú tienes la oportunidad de apropiarte de todo lo que ha hecho Jesús para que tú puedas hacer la palabra de lo que Él nos dice. Entonces, cuando el Señor nos dice algo es porque realmente podemos hacerlo. No nos dice simplemente para ver algo que está en el futuro y queremos llegar a ser sin poder nunca encontrarlo o obtenerlo. Nos está diciendo con un fundamento. Él nos está diciendo, mire, yo he hecho todo en mi Hijo para que tú puedas vivir de esta forma, para que tú puedas vivir como Jesús. Y eso es lo que dice Romanos 8:29. Aquellos que Él conoció también los predestinó para que sean hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito, el primero, entre muchos hermanos. O sea, sea el hermano mayor entre muchos hermanos. Jesús es nuestro hermano, Jesús es nuestro Dios, Jesús es nuestro Redentor, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Rey, pero también Jesús es nuestro hermano mayor y ahora nosotros podemos imitarlo a Él y caminar como Él caminó en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque Él ha hecho todo en su obra para que nosotros podamos seguirlo. ¿Me entienden? Y todo está en la obra que Él ha hecho. No es por obras que lo vamos a hacer, es simplemente por fe basada en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Ahora nuestro Señor Jesús, después que ya ha sido bautizado, el Espíritu de Dios viene sobre Él. Vayamos a ese pasaje, está en Mateo 3. Mateo 3.
Empezando el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, vemos, mis hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo, no tenemos referencia antes de este bautismo acerca de su ministerio. O sea, nuestro Señor Jesús empezó su ministerio el día que fue bautizado y el día que fue ungido por el Espíritu Santo en este momento. Tenemos referencia de nuestro Señor Jesucristo cuando tenía 12 años, cuando María y José estuvieron buscándolo por un par de días y él estaba en el templo conversando con los sacerdotes en aquel tiempo acerca de los negocios de su Padre, del Padre Celestial. Pero de ahí no conocemos más acerca de él hasta que él es bautizado, viene y es bautizado. Entonces, no vemos, y si no la palabra hubiese dicho, de que él no hizo ningún milagro hasta antes de ese tiempo. Él empezó su ministerio el día que fue bautizado. Y vemos de que por el poder del Espíritu Santo que descendió en él, recién empieza su ministerio. O sea que Jesús necesitaba ser ungido con el poder de lo alto, el Espíritu de Dios, ser ungido por Dios, por el Espíritu Santo para empezar este ministerio. Fue en este momento en donde él recibió autoridad y poder. ¿Se dan cuenta? Él tenía autoridad de poder en el tiempo de la creación, antes de su encarnación. Pero luego, cuando él nace, se despoja de esa deidad, de esa condición, de esas atribuciones. Pero luego, en su bautismo, en la condición de hombre, él tiene que ser ungido y tiene que recibir autoridad del Padre y poder del Espíritu Santo para que empiece su ministerio. Entonces vemos de que en ese momento nuestro Señor Jesucristo es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado y tentado. Esto lo hablamos la semana pasada. Entonces en Lucas, en el capítulo 4 de Lucas, en un versículo, Lucas dice de que él regresó después de la tentación, después de haber sido tentado 40 días y 40 noches y no comió y tuvo hambre. Dice la palabra de que él regresó en el poder del Espíritu Santo. Y vemos a partir de ese momento de que él empieza su ministerio y vemos claramente lo que él empieza a hacer. A levantar a los muertos, resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, curar a los leprosos. Vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como nunca ningún hombre había tenido tal autoridad y tal poder para hacer tal señales y prodigios. Este es nuestro Señor Jesucristo que nos está mostrando ahora, ¿okay? Nos está mostrando ahora lo que es vivir en esta carne, ungido con el Espíritu Santo, bajo una nueva creación, ¿okay? O sea, nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que Él es 100% hombre, fue 100% Dios, y tenía toda la unción del Espíritu Santo, pero Él es nuestra imagen y nuestro ejemplo de lo que es una nueva creación. Nosotros vamos a ahondarnos un poquito más referente a nuestra autoridad, ahora en nuestra condición ahora como hijos de Dios, como cristianos. Lo vamos a estudiar un poquito más profundo cuando lleguemos a la autoridad del creyente. Pero lo que quiero decir en este momento es esto, es de que Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es
nuestro Dios hecho carne, y Él está caminando en todo poder y en autoridad. Y Él es el ejemplo para nosotros cómo nosotros debemos caminar ahora. ¿Ok? Esto no solamente fue nuestro Señor Jesucristo. Él nos está mostrando lo que nosotros podemos hacer. Y lo podemos hacer por gracia y por la obra que Él ha hecho. No porque nosotros en nuestra condición sin Cristo, cuando estábamos sin Cristo, podamos hacerlo y obtenerlo. No, todo lo recibimos por gracia, por la obra que Él ha hecho. Y Él nos está mostrando, nos está dando el ejemplo. Pero antes de la cruz, nuestro Señor Jesucristo da autoridad y poder a sus discípulos. ¿Ok? Autoridad y poder. Entonces, antes de llegar ahí, quisiera que vayamos al libro de los Hechos. Versículo 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, nuestro Señor Jesucristo recibe esta unción, como acabo de decir. Pero hay unos pasajes en la palabra del Señor donde dice, será mejor que lo leamos. Vayamos a Juan, el Evangelio de Juan. En el capítulo 5, en el versículo 19, vemos aquí la dependencia de nuestro Señor Jesús, del Padre, para cumplir y vivir en ese ministerio que Él vino a empezar en esos 3 años y medio. En el versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Se dan cuenta? Aquí vemos a nuestro Señor Jesús, esas son palabras de Él, de que Él en sí no puede hacer nada. Porque dice, es el Padre quien hace. Y todo lo que hace el Padre, también el Hijo, también lo puede hacer. Nos da a entender de que nuestro Señor Jesucristo, mientras estaba en ese tiempo de esos 3 años y medio como hombre, como Dios y como hombre, pero Él se despojó de esa deidad y tomó la forma de siervo. Y todos esos años estuvo sujeto al Padre. Él veía al Padre hacer y también el Hijo podía hacer. ¿Por qué? Porque ahora el Padre le había dado esa autoridad y ese poder, autoridad del Padre y poder del Espíritu Santo para hacer ese ministerio. Entonces vemos de la dependencia de nuestro Señor Jesucristo, del Padre y de la comunión y del poder del Espíritu Santo. Luego también dice en el versículo 30, en este mismo capítulo, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces nos podemos dar cuenta, mis hermanos, de que nuestro Señor Jesús, Él no estaba actuando independientemente. Él fue ungido por el Espíritu Santo porque era necesario en su condición de hombre. Necesitaba la unción, necesitaba la dirección del Espíritu Santo, necesitaba el poder que el Espíritu Santo le da y la autoridad delegada del Padre en esa condición de hombre. Por eso es que nuestro Señor Jesús, en un pasaje en la palabra donde dice mi Padre es mayor que yo.
Mi Padre es mayor que yo. No está hablando de que es mejor que yo, está hablando de que es mayor en su posición de hombre, está hablando nuestro Señor Jesús. Porque Él se tuvo que despojar de esa condición de quién era Dios para hacerse siervo. Entonces vemos aquí la sujeción y la posición de nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en la tierra ministrando en estos 3 años y medio. Y nos vino a demostrar, nos vino a mostrar lo que es vivir en esta carne bajo el poder del Espíritu Santo y en la autoridad que tenemos ahora en Cristo. ¿Ok? O sea, podemos decir que Jesús tuvo y tiene toda autoridad y poder. O sea, Él tuvo autoridad y poder antes de la creación, tuvo autoridad y poder en el tiempo de su encarnación, en sus 3 años y medio, y ahora Él sigue teniendo poder en este presente momento que está sentado a la diestra del Padre. En el libro de Hebreos, vayamos rápidamente ahí y vamos a concluir con esta parte de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en esta porción, en donde nos habla que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él resucitó, eso lo vamos a ver más adelante en el libro de Mateo 18, ¿ok? De que Él dice, el Señor Jesús nos dice en la Gran Comisión, dice, toda autoridad me es dada. Y de ahí, id. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos la autoridad en el creyente. Pero aquí, en el capítulo 1 de Hebreos, la palabra o el autor de Hebreos nos da a entender su presente ministerio, qué es lo que está Él haciendo en este momento. En el versículo 1 hasta el 3, en realidad es el 3, pero leamos desde el 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí también nos explica acerca de que Él también estuvo envuelto en la creación, como dice el libro de Juan. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, ¿de la gloria de quién? De la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia. O sea, vemos ahí pues la deidad, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una misma sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces vemos de que ahora el presente ministerio que tiene nuestro Señor Jesús es el sustentador. ¿Okay? Donde dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Juntamente con el Padre están llevando adelante esta creación que ellos empezaron, que ellos crearon. Pero nuestro Señor Jesucristo ahora, en este presente ministerio que tiene, ahora es diferente a la condición que estaba antes de su encarnación. Antes de su encarnación, en realidad no tenemos conocimiento de qué apariencia tenía nuestro Señor Jesús. Sabemos de que la palabra del Señor dice que Dios es espíritu. ¿Okay? El Padre, no sabemos qué apariencia tiene el Padre, no sabemos cómo se ve, porque la palabra dice que Él es espíritu. El Espíritu Santo sabemos que es espíritu, pero no tenemos evidencia de cuál es su apariencia, no lo conocemos, no sabemos. Igual nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento hay referencias de la cristofanía de nuestro Señor Jesús. Se aparecía, la palabra es cristofanía, que significa aparición de nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová. ¿Okay? Esa es la descripción que tenemos. Pero vemos su apariencia como un hombre, pero es un ángel. Pero en realidad no tenemos evidencia de su apariencia en el Antiguo Testamento. Recién ahora,
cuando en su encarnación sabemos de que Él toma forma de hombre, y ahora en este momento, después de su resurrección, en su resurrección Él está sentado a la diestra del Padre. Entonces ahora sí sabemos la apariencia de nuestro Señor Jesucristo. Él es como uno de nosotros, pero está sentado a la diestra del Padre, con un cuerpo glorificado. Todavía sigue siendo el Hijo, todavía es la deidad en función, en obra, llevando este universo. Pero ahora conocemos la apariencia de nuestro Señor Jesucristo. Y Él en esta condición, Él está ahora intercediendo por cada uno de nosotros. Está intercediendo por cada uno de nosotros. Porque Él ahora, después que ha terminado su trabajo, después de habernos demostrado lo que es vivir en esta carne, en este cuerpo, por estos 3 años, eso era todo lo que nuestro Señor Jesús necesitaba. Él obviamente tenía que crecer como una persona normal. Él tuvo que nacer como una persona normal. Él tuvo que estar en el vientre de una mujer, en esta situación, en la Virgen María. Él tuvo que ser engendrado por el Espíritu Santo. O sea, desde su nacimiento, desde su concepción, tenía que ser como una persona normal, para que pueda ser el perfecto sacrificio por la humanidad. ¿Se dan cuenta? ¿Se pueden dar cuenta la magnitud de esto? Esto es algo que tal vez no ponemos énfasis o no prestamos tal vez demasiada atención cuando decimos él fue concebido en el vientre de María. Y lo tomamos bien livianamente y bien ligeramente, sin tomar en consideración el significado de este milagro. ¿Pueden ustedes darse a entender de que Dios, el Creador, Dios mismo, el Creador de todas las cosas, de todo lo que existe, de todo el universo, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, ponerse en el vientre de una mujer? A veces tal vez nuestra mente no puede concebir tal situación. ¿Cómo es que el Dios de toda la creación puede hacerse, no humillarse, pero hacerse en esta condición de hombre y ponerse en el vientre de una mujer por 9 meses? Estar 9 meses en el vientre de María y nacer como todo ser humano nace. Escuchen, es el Dios del universo, es el Dios, el creador de todas las cosas. De hacerse hombre, a igual como nosotros, para poder vivir y demostrarnos a nosotros lo que es vivir en esta carne, lo que realmente es vivir. Porque la vida, escuchen, la vida que nosotros estábamos viviendo sin Cristo, no es la vida que Dios creó para nosotros. Nosotros estábamos viviendo en una farsa. Estábamos viviendo sin Cristo porque Dios no creó al hombre, no creó al individuo para vivir en esa condición, con esa naturaleza corrupta y pecaminosa. Dios no nos creó para vivir en esa condición. Dios nos creó para caminar con Dios, para manifestar su gloria en la tierra porque ese era el plan de Dios en su creación. Cuando creó a Adán y Eva, les dijo: ahora multiplicaos, fructificar y sojuzgar la tierra. Antes de la caída del hombre, Él quería llenar la tierra de su gloria a través de la procreación, pero sin pecado. Sin pecado en el mundo. Y manifestar la gloria de Dios por todo el mundo. Y la única forma de restaurar esa condición del hombre, la caída del hombre, es que Dios mismo tiene que hacerse hombre para redimir al hombre de esa condición y ponerlo nuevamente a esa posición inicial en donde tenía Dios y el hombre tenía una comunión clara, limpia,
e inocente. Ahora en Cristo podemos tener esa relación. Ahora, a través de esta nueva creación que nosotros somos como hijos de Dios, porque eso es lo que dice la palabra. Somos una nueva creación. No hay judío, no hay gentil, no hay hombre, no hay mujer, sino una nueva creación en Cristo. Libro de Gálatas, el capítulo 6, capítulo 4 también nos habla de lo mismo. Somos una nueva creación. Hemos sido hechos por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a la imagen de nuestro Señor Jesús en nuestro espíritu. Y ahora podemos caminar en esa condición. Tenemos la autoridad de nuestro Padre y la unción del Espíritu Santo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces ahora, nuestro Señor Jesucristo, durante ese tiempo que estuvo, esos 3 años, vemos de que Él delega autoridad y poder a sus discípulos. Pero veamos, la condición de sus discípulos es diferente a la condición que nosotros tenemos ahora, porque los discípulos están antes de la cruz y nosotros estamos después de la cruz. Y mucha gente no tiene el entendimiento y no pueden entender el significado de lo que significa la cruz y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente pensamos de que la cruz fue una tortura y que simplemente nuestro Señor Jesucristo tuvo que ir a la cruz para perdonar nuestros pecados. Y nos quedamos contentos que el Señor ha perdonado nuestros pecados y ahora nos tenemos que ir al cielo. La cruz, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, es muchísimo más que eso. Si no entendemos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, no podemos en realidad entender la palabra de Dios. Tenemos que entender, filtrar la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No podemos ignorar, no podemos hablar acerca de escatología si no entendemos la obra redentora de nuestro Señor Jesús. No podemos hablar de soteriología, que significa salvación, si no entendemos la obra redentora de nuestro Señor Jesús. No podemos hablar del antiguo y la significación del antiguo pacto si no entendemos la obra redentora de nuestro Señor Jesús. No podemos ahora entender el nuevo pacto y nuestra nueva condición, quienes somos ahora, si no entendemos la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Muchos conocemos lo que es la cruz, sí, que fue crucificado. Pero no entendemos la completa revelación de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las áreas en las cuales recibimos este poder y autoridad está basado en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Ahora, los discípulos de nuestro Señor Jesús están viviendo antes de la cruz, antes de esa obra. Entonces, yo les pido de que consideren esto. La obra redentora de nuestro Señor Jesús. Como hemos dicho anteriormente, la cruz es en inglés se dice hinge, the hinge of humanity. Es la bisagra de la humanidad. Algo ocurrió, el pasado para acá. El pasado y lo nuevo. Algo ocurrió en la cruz que cambió el destino de la humanidad. Por alguna razón, Dios mismo se hizo hombre en este momento, hace 2000 años atrás, 2020 años atrás, para ser un poquito más exacto, si nuestro calendario es exacto. Hace 2020 años atrás, algo ocurrió en esta cruz. Dios mismo cambió el rumbo de la historia en la humanidad. Y mucha gente no entiende, hay mucha gente no lo ve el significado de esa obra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que considerarlo, tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que ver qué es lo que ocurrió en aquel tiempo para tener un verdadero entendimiento de la palabra de Dios y poder vivir así como nuestro Señor Jesucristo vivió. Algo ocurrió. Entonces, pero vemos aquí, nuestro Señor Jesucristo les está dando poder y autoridad a sus discípulos, a los 12, antes de la cruz.
Antes de la cruz. Entonces, en el tiempo que me queda, veamos unos versículos referente a la autoridad que nuestro Señor Jesucristo da a sus discípulos. En el libro de Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Interesante estos versículos, ya lo hemos estudiado anteriormente, pero siempre es bueno repasarlo y mencionarlo. Aquí nuestro Señor Jesucristo no los envía, escuchen, no los envía hasta antes de que ellos, los discípulos, o mejor dicho, los apóstoles ahora, hasta que sus apóstoles estén con Él y ellos estuviesen establecidos en Él. Y luego los envía. Muchos de nosotros a veces nos concentramos cuando llegamos a los caminos del Señor. Lo primero que tenemos que hacer es ir, en vez de realmente conocerlo a Él y estar establecidos en Él. Y esto es importante de que nosotros tengamos presente. Porque nosotros podemos ir sin realmente ser. Hemos hablado en el pasado de que el cristianismo no es hacer, sino ser. ¿Quiénes somos en Cristo? Aquí nuestro Señor quiere establecer todavía en sus discípulos esta identidad que ellos tienen que tener de quiénes son. A pesar de que están antes de la cruz, la obra redentora no ha ocurrido todavía, pero ellos están recibiendo autoridad y poder para ministrar, para hacer milagros, echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Pero es importante de que estos discípulos conozcan a Jesús, conozcan quién es Él, y Él demostrarles a sus discípulos lo que es vivir en esa nueva condición de que todavía ellos no pueden tenerla, lo van a tener después de la cruz, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con la venida del Espíritu Santo. Pero ellos, Dios, mejor dicho, nuestro Señor Jesús, está enseñándoles a ellos, les está discipulando, está viviendo con ellos para que lo vean y aprendan a vivir lo que es vivir en este reino, en este nuevo reino que ya empezó con la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero todavía no ha sido establecido hasta después de la cruz. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tiene nuestro Señor Jesús. Les da autoridad, ¿ok? Les da autoridad, pero le dicen, mírenme a mí, caminen conmigo. Yo les voy a enseñar lo que es vivir. Entonces, una vez que ellos aprenden, y luego les envía. Pero vemos por las Escrituras de que esos 3 años y medio que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, ellos estuvieron ministrando, y vemos cómo esa autoridad y el poder que fue delegado a ellos realmente era efectivo. Porque primero manda a los 12 y ven de que es verdad. Y regresan con las noticias. Bueno, y lo manda a los 12 y después manda 70 más tarde. Pero cuando regresan de esa misión, ellos regresan sorprendidos porque dice, Señor, hasta en tu nombre los demonios se sujetan. Entonces podemos ver de que ellos reciben una autoridad temporaria. Es una autoridad temporaria que ellos reciben, la autoridad de nuestro Señor Jesús. Porque más adelante, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el versículo 8, el Señor le dice, id a Jerusalén y esperar por el Espíritu Santo para que seáis investidos del poder de lo alto. O sea, ¿me entienden? O sea,
el poder y la autoridad que tuvieron los discípulos en aquel tiempo fue por un periodo hasta que venga el Espíritu Santo, después de la cruz. Entonces vemos de que Jesús da a sus discípulos toda autoridad y poder para sanar a los enfermos. Luego también en Lucas 9 dice lo mismo, que lo voy a leer rápidamente. No es necesario que vayan ahí. Es el mismo pasaje de Marcos, donde dice, en el capítulo 1, versículo 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí vemos pues de que ellos reciben autoridad y poder para ir a hacer señales y prodigios, manifestar lo que realmente es este reino de Dios que está ya empezando. Y los discípulos es, como podríamos decir, es un ejemplo de lo que realmente el reino de Dios es. Es un adelanto, los discípulos, es un adelanto de que cómo empezó, pero vemos el reino empieza a manifestarse en forma global a partir de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ok, algo bien interesante que voy a leer y vamos a terminar con esto, está lo que mencioné hace como 3 domingos atrás del mensaje que no se pudo grabar. Está en Mateo 10. Leamos desde el 5 en adelante. La misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Este es interesante porque vean las condiciones, ¿cómo se llaman? Las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo les da. Esto nos da a entender del tiempo que es antes de la cruz. Aquí solamente el Señor le está pidiendo, dice, no vayas al lugar de los gentiles ni entres a donde están los samaritanos. Nos damos cuenta de que esto es antes de la cruz porque Jesús él quería que solamente los hijos, el pueblo de Israel, los judíos, reciban este mensaje de la salvación o del reino. Pero ya vemos, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús dice, todo poder, toda autoridad me ha sido dada, id y haced discípulos a todas las naciones, sin distinción, gentiles y no gentiles. Es diferente después de la resurrección. Pero antes de la cruz, antes de la obra redentora, es los judíos. Es por ello que el Señor le da instrucción a esto. Y luego dice en el versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, esto es lo que enfaticé y lo que quiero enfatizar, y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ellos han recibido de gracia esa autoridad y el poder, y ellos empiezan a manifestar esta autoridad y poder cuando ellos están viviendo en su vida diaria. Y esto es un ejemplo para nosotros, ¿ok? Para nosotros de que mientras vivimos en nuestra vida normal, esta es nuestra misión y nuestra vida como nosotros vivimos ahora. La situación es de que y no digo que es malo hacer esto, de que muchas veces como congregación, como iglesia, podemos organizar, vayamos a repartir panfletos, vayamos a repartir, como lo llaman en Colombia, volantes. Vayamos a repartir, ¿no? Está bien, yo no digo que está mal. Ir a compartir, ir a orar tal vez a la ciudad. Liliana más está yendo ahora, está compartiendo con personas. Hay un ministerio que se está dedicando a los indigentes en la ciudad. Y este ministerio
es de un grupo de hermanos que lo están haciendo por años y Liliana está ayudando en y yo voy de vez en cuando también a cooperar. Entonces, cuando se organiza a nivel de congregación, entonces uno va y no tiene ningún, tal vez, problema en poder hacerlo. La situación es cuando es organizado a nivel de iglesia, nos escondemos tras de la organización y tras de la iglesia. Entonces decimos, vamos a ir a repartir volantes y vamos a hablar del Señor como iglesia. Todos vamos, ¿me entiendes? O sea, todos vamos y no tenemos ninguna dificultad. Y nos unimos como cuerpo. Yo no digo que esté mal eso está bien y debemos hacerlo. Pero lo ideal es mientras nosotros vivimos, en nuestro diario vivir, mientras estamos en el trabajo, mientras vamos al supermercado, mientras vamos al parque, mientras estamos saliendo con la familia, mientras estamos en todo lugar donde estamos, somos embajadores de Cristo, representando a Jesús, caminando en el mismo poder y la autoridad que nuestro Señor Jesús tuvo o tiene en nuestro diario vivir. Y eso es lo que le está diciendo el Señor a sus discípulos. Dice, y mientras ustedes vayan. En inglés dice, as you go. As you go. Mientras ustedes yendo, porque les dice entrar en cualquier ciudad. Y muchas personas, muchos cristianos dicen, no, es que yo necesito el discernimiento y ¿cómo es la traducción? Led. Necesito la dirección del Espíritu Santo para orar por ciertas personas. No, eso lo podemos hablar en otra oportunidad, pero hay momentos en los cuales el Espíritu Santo nos da cierta dirección de orar por determinadas personas. Pero la situación es de que a veces tendemos toda oportunidad de esperar al Espíritu Santo para ver si puedo orar por tal persona. No, el Señor dice, entra en cualquier ciudad y ora por el enfermo. Si hay alguna persona que esté enfermo, ora por el enfermo. No necesitas discernimiento para decir si puedo orar por tal persona. ¿Me entiendes? O sea, tenemos ese go, tenemos esa puerta abierta ya de nuestro Señor. Id y llevar las buenas nuevas. Eso es interesante de verlo porque el Señor nos dice, as you go, cuando ustedes vayan, en todo lugar donde están, ¿okay? Hagan lo mismo. Entonces vemos aquí nuestro Señor Jesús le da instrucciones a sus discípulos. Y lo lindo es de que es una realidad. Y vemos por la palabra de que estos milagros ocurren, muertos son resucitados, leprosos son sanados, demonios son liberados, mejor dicho, personas son liberadas de demonios. y hay señales y prodigios, y regresan con gozo, y le dicen, Señor Jesús, en tu nombre aún los demonios se sujetan. O sea, dan gloria a Dios por lo que está ocurriendo. Y ese es el inicio, mis hermanos, lo que debe ocurrir en el reino de Dios. Y esa es la evidencia de la autoridad y el poder que estos discípulos han recibido. Ahora, la próxima semana vamos a entrar un poquito más. Hay un tópico bien interesante acá, de que ya no me alcanza el tiempo de hablarlo. Solamente se lo voy a mencionar. En el área, por ejemplo, de sanidad. Hay un pasaje en donde los discípulos, hay un padre, que ya lo hemos hablado de esto ya, hay un padre que lleva a su hijo que es lunático, está endemoniado, ¿okay? Y el demonio pues está haciendo cosas horribles con este muchacho. Y el papá lo lleva a los discípulos que regresan de ministrar y echar fuera demonios, que están con esa autoridad. Este padre va y los lleva a ellos y los discípulos no pueden. Pero sí han recibido toda autoridad y todo poder, pero ocurre este caso de que el padre lleva a su hijo y no pueden sanar a este muchacho. ¿Entienden? Pero luego viene nuestro Señor Jesucristo, ora por esa persona y ¡pum!,
sanado inmediatamente. Entonces la pregunta es, entonces decimos, esta es la pregunta, y lo vamos a hablar la próxima semana. ¿Por qué si ellos han recibido toda autoridad y poder de nuestro Señor Jesús no pudieron sanar a este muchacho? ¿Y por qué cuando vino nuestro Señor Jesucristo sí pudo? ¿Entienden? ¿Dónde está? Porque eso es lo que dice la Escritura. Dice el Señor, ¿cómo es que nosotros no pudimos sanarlo? ¿Cómo es que nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Entonces el Señor le da la respuesta. ¿Ok? Eso lo vamos a ver la próxima semana, así que lo voy a dejar en suspenso. Ok. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Señor, y mi oración es de que todo lo que hemos hablado y meditado en esta noche o en esta tarde o en esta mañana, realmente, Señor, sea de revelación y depositado en nuestro espíritu. Y, Señor, redarguidos e incentivados de poder caminar, Señor, como hijos de Dios que somos, en esta autoridad y poder que tú nos has dado, por ser herederos, Señor, de todas tus promesas. En el nombre de Jesús oramos, mi Dios, Señor, de que toda persona que escucha este mensaje, Señor Espíritu Santo, que tú puedas obrar en sus vidas, en su mente y en su corazón, y ser transformado por el poder de tu Espíritu, y poder caminar en esta revelación que somos hijos tuyos en autoridad, en poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.